guantes, los guantes. Ahora, es muy importante y hay que tener bien claro eso, ¿no? Guantes, mandil, scrub o el tapabocas. Estas barreras de contención, estas barreras simples, sencillas, son las que más utilizamos. No vamos a más, pero justamente por eso debemos tener más cuidado todavía al momento de aplicar cualquier tipo de inyectable. Los medios de eliminación, y esto también es importante, porque quienes laboramos en medicina estética somos generalmente personal, o mejor dicho, somos generalmente emprendedores. La mayoría de los que trabajamos o llevamos la carrera o la especialidad de medicina estética, tenemos un negocio propio, un consultorio de medicina estética, una clínica, un centro de medicina estética. Muy pocos, y es un porcentaje bajo, trabaja en alguna clínica más grande, en una clínica para otra persona. La mayoría de nosotros tenemos nuestro negocio propio. Y es por eso que cuando uno ve uno de los requisitos para poder instalar un consultorio o un centro médico, siempre tienen que tener claro que te van a pedir una forma de poder desechar los materiales que utilizamos, ¿no? Los materiales biológicos, sobre todo los que utilizamos para tratamientos. En este caso, eso es muy importante, porque nosotros no podemos desechar de una manera muy sencilla estos materiales, como vamos a ver después. Aquí también hay que tener claro estos conceptos: limpieza, desinfección, descontaminación y esterilización, ¿no? Limpieza es el proceso que se realiza normalmente, el hecho de barrer, de lavar, de limpiar, utilizar algún tipo de material que pueda servir para limpiar los ambientes, ¿no? El hecho de barrer, por ejemplo, barrer con alguna escoba mojada, se recomienda eso para no levantar polvo, para no levantar materiales al ambiente. El proceso de desinfección, bueno, este proceso de limpieza siempre tiene que preceder a los demás procesos, como el proceso de desinfección o esterilización. El proceso de desinfección, proceso en el cual se elimina la mayoría de microorganismos patógenos, excepto las esporas de los objetos inanimados, ¿no? Se efectúa mediante procedimientos en los que se utilizan principalmente agentes químicos, se puede utilizar la pasteurización, incluso la irradiación ultravioleta. El grado de desinfección va a depender de muchos factores, principalmente la carga orgánica del objeto, ¿no? Si estamos utilizando o trabajando, por ejemplo, con fluidos, la carga orgánica puede ser alta. Nosotros trabajamos mucho con un fluido, que es la sangre. Vamos a tener muchas veces muchos materiales de desecho que están contaminados con sangre. La calidad y concentración del agente antimicrobiano, la naturaleza de la contaminación del objeto, el tiempo de exposición al agente antimicrobiano, etc., ¿no? Todos esos son factores que van a contribuir a que podamos desinfectar bien o no una zona. Tenemos distintos niveles de desinfección, ¿no? Y según los niveles, según los procedimientos o agentes antimicrobianos empleados. Desinfección de alto nivel, desinfección de nivel intermedio y desinfección de bajo nivel. Cuando se inactiva, por ejemplo, cuando estamos hablando de una desinfección de alto nivel, estamos hablando de una desinfección que incluye la inactivación de bacterias ácido alcohol resistentes, como las micobacterias, ¿sí? Virus, hongos, y bueno, aquí se exceptúan las esporas. La desinfección del nivel intermedio, cuando se inactiva micobacteria tuberculosa, bacterias vegetativas, ya la mayoría de virus, la mayoría de los hongos, pero no las esporas bacterianas. Y la desinfección de bajo nivel puede destruir la mayoría de bacterias, algunos virus y algunos hongos. No es confiable porque también aquí no se inactivan los micobacterios. Esos son los diferentes niveles de desinfección. La descontaminación es un tratamiento químico aplicado a objetos que tuvieran contacto con sangre o fluidos corporales, con el fin de inactivar microorganismos en piel o líquidos corporales. Y la esterilización es un proceso en el cual se destruyen todos los gérmenes, incluidas las esporas. O sea, es un mayor nivel de descontaminación, si podemos decir, mayor que la desinfección. En este caso vamos a tener esterilización al vapor, que es el método de elección para esterilizar la mayoría de instrumental que podamos utilizar, ¿sí? Se debe mantener por lo menos por 20 minutos y a una temperatura de 121 grados con 2 presiones atmosféricas. La esterilización por calor seco debe mantenerse por 2 horas a partir del momento en el que el material ha llegado a 170 grados centígrados. La mayoría utilizamos estos esterilizadores que ustedes pueden tener en un consultorio, ¿no?
generalmente se utilizan el calor seco, y la esterilización por inmersión en productos químicos, ¿no? Se utiliza mucho también en hospitales, ¿no? Y en laboratorios, ¿no? Si bien los ensayos de laboratorio han demostrado que numerosos desinfectantes se pueden usar en este tipo de esterilización, que son eficaces incluso para destruir virus como el HIV, ¿no? Tenemos también aquí otros conceptos como las precauciones. Aquí hay que tener claro que son medidas para reducir el riesgo de transmisión de enfermedades infectocontagiosas, ¿no?, relacionadas con el trabajo en equipo de salud. Hay que tener claro que aquí tenemos estos conceptos, técnicas de barrera y contención, por ejemplo, ¿no? Los procedimientos que implican el uso de ciertos dispositivos de protección personal, ¿no?, las técnicas de barrera. Como por ejemplo utilizamos nosotros anteojos de seguridad, guantes, mandiles, delantales y botas, ¿no?, con el objetivo de impedir la contaminación con microorganismos eliminados por los enfermos o por pacientes que nosotros presumimos. Siempre hay que presumir nosotros aquí que un paciente puede tener algún tipo de enfermedad, incluso en medicina estética, ¿no? La contención, el primer principio de bioseguridad es la contención. Eso es muy importante. El término de contención se refiere a una serie de métodos seguros en el manejo de agentes infecciosos en el laboratorio. El término contención se emplea para describir los métodos que hacen seguro el manejo de materiales infecciosos en el laboratorio. El propósito de la contención es reducir al mínimo la exposición del personal de los laboratorios, por ejemplo, cualquier centro de medicina o centro de salud, a otras personas y el entorno o agentes potenciales peligrosos, ¿no? ¿Cuáles son los niveles aquí de riesgo en bioseguridad que pueden ser encontrados en el área de trabajo? Nivel 1, trabajo que involucra a agentes de peligro potencial para el personal y el medio ambiente. Representa un sistema básico de contención que se basa en la práctica microbiológica estándar, sin ninguna barrera primaria o secundaria especialmente recomendada, salvo una pileta para lavado de manos, ¿no? Aquí simplemente la recomendación aquí no se utiliza métodos de barrera. En el nivel 2, el trabajo que involucra agentes moderados de moderado peligro potencial para el personal. Generalmente esto es lo que involucra, por ejemplo, a un centro o consultorio de medicina estética. Es adecuado el uso cuando se trabaja con sangre derivada de humanos, fluidos corporales o tejidos, etc. ¿Dónde puede desconocerse la presencia de un agente infeccioso? Porque ya mencionado, nosotros nos pedimos generalmente una serología. La mayoría de trabajos con sangre requiere de ese nivel de bioseguridad, ¿no? Los riesgos primarios del personal que trabaja con estos agentes están relacionados con exposiciones accidentales, como por ejemplo pinchazos, que es lo que más sucede en medicina estética. Sí, también exposición a membranas mucosas o percutanes, ¿no? En este caso también esto es muy importante, porque también trabajamos con fluidos. Por ejemplo, llámese plasma rico en plaquetas. Muchas veces hemos tenido casos en que el plasma rico en plaquetas ha saltado a la mucosa, sobre todo ocular o nasal. Es importante entonces siempre utilizar incluso lentes o anteojos, ¿no?, al momento de aplicar un tratamiento como este tipo de fluidos, ¿no? El nivel 3 involucra agentes que pueden causar enfermedades serias o letales. Esto ya escapa del tema de medicina estética, ¿no? Esto ya más que todo un tema hospitalario. Y el nivel 4, agentes peligrosos otros tipos que representan un alto riesgo individual, ¿no? Eso generalmente laboratorios, ¿no? Muy bien, las barreras primarias son llamadas primarias porque son la primera línea de defensa, ¿no? Cuando se manipulan materiales biológicos como por ejemplo la sangre, ¿no?, que puedan contener agentes patógenos. El concepto de barrera primaria puede asimilarse a la imagen de una burbuja protectora que resulta en el encerramiento del material considerado como foco de contaminación, ¿no? La protección personal se define el equipo de protección individual como el equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador, en este caso el médico o cualquier personal de salud, ¿no?, que trabaje en el centro o el consultorio, ¿no? La protección corporal, la utilización de mandiles o batas es una exigencia multifactorial en la atención de pacientes. Tenemos bata. Siempre es importante utilizar una bata, es importante utilizar un mandil, un scrub. ¿Por qué? Porque esto nos va a proteger de estos fluidos con los que vamos a trabajar. Y siempre estos deben ser retirados después de salir del consultorio, ¿no? Nunca deben ser utilizados después o fuera del centro médico. Eso creo que lo tenemos claro desde pregrado, ¿no? La protección ocular y tapaboca, esto es muy importante, principalmente porque trabajamos con fluidos, como el plasma, por ejemplo. En medicina estética trabajamos muy pocas veces con fluidos. Quizás el fluido que más utilizamos es el plasma.
el plasma, el plasma que se genera después de una centrifugación, ¿no? Cuando hacemos plasma rico en plaquetas. ¿Ya? Luego, después de esto, trabajamos con diferentes materiales que sí van a invadir la piel y pueden generar sangrado, y en este caso ya pues tendríamos que tener mucho cuidado, sobre todo en la manipulación de las agujas, como ya he mencionado, ¿no? Pero sí o sí es importante entonces utilizar sobre todo una protección ocular y un tapaboca, principalmente cuando trabajamos con plasma y con plaquetas, ¿no? Tenemos diferentes tipos de lentes, ¿no? El tapaboca debe ser un material impermeable frente al sol, su aplicadura debe ser amplio, cubriendo la nariz y toda la mucosa bucal, y debe ser utilizado para el trabajo durante el tiempo que se mantenga limpio ese tapabocas, ¿no? Muy bien, es importante también tener claro que no utilizamos nunca sandalias, suecos o tacones en el momento de trabajar en medicina. Siempre tenemos que utilizar un zapato que cubra todo el pie, ¿ya? Y la protección de las manos, los guantes, ¿no? Principalmente esto para protegernos, más que todo protegernos nosotros de los fluidos del paciente, como la sangre que ya he mencionado, ¿no? Las barreras protectoras que hemos mencionado, guantes, mascarillas, bata, gorro, lentes, son los que más se utilizan. Hay que considerar, como siempre, una forma de desecho de materiales biológicos o punzocortantes. Esto es importante, y esto cuando ustedes instalen su consultorio, su centro, si es que ya lo tienen, ustedes saben que esto se trabaja y es importante porque te lo pide la entidad reguladora de salud para poder desechar tus materiales, ¿no? Se considera desechos sólidos hospitalarios a aquellos generados por la instalación de salud. A partir de la clasificación se generan todas las operaciones de manejo, desde la separación hasta el tipo de tratamiento que cada clase de residuos requiere, ¿no? Para el manejo, el tratamiento, la clasificación de la mezcla de desechos, y aquí vamos a ver la clasificación. Bueno, tenemos una clasificación general como desechos sólidos hospitalarios, desechos comunes y desechos peligrosos, ¿no? Desechos sólidos hospitalarios son desechos residuos producidos por una instalación de salud, ¿no? En general todos. Y cuando hablamos de desechos peligrosos son aquellos punzocortantes o aquellos contaminados con material biológico, ya sea líquidos corporales o incluso restos de tejidos corporales, ¿no? Desechos comunes como alimentos, bolsas, papeles, desechos orgánicos, etcétera, pero que no tienen que ver con la actividad médica propiamente dicha. Entonces tenemos residuos no peligrosos y residuos peligrosos. Aquellos residuos peligrosos, principalmente la actividad de medicina estética, son aquellos que están contaminados con algún tipo de fluido corporal o los punzocortantes, ¿no? Y aquí tenemos la clasificación según el tipo de envase en el cual podamos a poder desechar cualquier tipo de desecho, ¿no? Y la clasificación es color rojo principalmente a desechos de riesgo biológico. Debemos tener siempre el tacho con bolsa roja o con tacho color rojo, ¿no? Color negro, desechos anatomopatológicos, que no es nuestro caso. Naranja, depósito de plástico; blanco, depósito de vidrio; gris, papel, cartón, etc. Esos son desechos comunes, ¿no? Es importante tener un envase donde podamos desechar los punzocortantes, porque siempre hay un riesgo de, al momento de eliminar esto, pueda el encargado de la limpieza pueda sufrir algún accidente laboral, y esto sí hay que evitar, ¿no? Muy bien, este es un tema bastante sencillo. Voy a pasar al siguiente tema. Vamos a hablar ahora sí de anatomía estética. Anatomía o fisiología, que son los dos cursos más fuertes, digamos, de pregrado, al menos en los 2 primeros años, y podemos hacer la ayudantía de cátedra según nuestra posición, ¿no? En el ranking general de la formación. Acabando el primer año, empecé con la ayudantía de cátedra, y durante toda la carrera hicimos anatomía humana como ayudantía de cátedra en San Fernando. Luego, ya regresando, fui contratado en San Marcos y en otras universidades para enseñar anatomía humana. Así que en este caso, aquí esto es muy importante, ¿ya? Porque para medicina estética debemos también saber mucha anatomía, igual que para la cirugía. Claro que un cirujano debe manejar la anatomía, ¿no? Un cirujano general debe manejar toda la anatomía del segmento abdominal al menos, ¿no? Y lo debe hacer. Sin embargo, hemos visto cirujanos que no manejan anatomía. No sé si les ha tocado, ¿no? No sé si les habrá tocado operar con algún cirujano que no maneja bien su anatomía. Y esto no puede darse. En medicina estética debemos manejar la anatomía, como vamos a ver en un momento. Cuando hablamos de la anatomía, en el caso de medicina estética, vamos a enfocarnos a la cara, obviamente, y a otros segmentos corporales como la pared abdominal y la región glútea,
o la región de los miembros inferiores que también nosotros estamos en medicina estética, ¿está bien? En el caso del rostro, y esto es muy importante, la cara. En la cara, nosotros tenemos dos segmentos importantes en la cara superficial y la cara profunda, ¿está bien? Cuando hablamos de cara superficial nos enmarcamos a todos los tejidos que están por delante del macizo óseo, de la cara ósea, de los huesos de la cara, ¿sí? Hablamos de músculos de la mímica, hablamos de nervios como el nervio facial, el nervio trigémino, hablamos de arterias como la arteria facial, la vena facial, la arteria temporal superficial, la arteria transversa de la cara o la vena transversa de la cara. Entonces son elementos muy bien detallados, podemos nosotros ubicarlos fácilmente, incluso por una proyección superficial. Yo puedo decir por dónde transcurre la arteria facial tranquilamente porque su recorrido es siempre el mismo. Aquí no hay variantes, ya no hay variantes anatómicas. Muy bien, pero para hablar de cara superficial conozcamos primero a la cabeza ósea. Y hablamos, esto es cabeza ósea, no es cráneo, es cabeza ósea. Cráneo es el segmento que se encuentra en la parte supero-posterior de la cabeza ósea. Y el cráneo es el macizo óseo que va a proteger al sistema nervioso central, en este caso al encéfalo, ¿no? Cerebro, cerebelo, ¿no? Tronco encefálico, ¿está bien? Ese es el cráneo. Está formado principalmente, o mejor dicho, está formado siempre, ¿no? Por huesos pares e impares. ¿Cuáles son los pares? Los parietales y los temporales. Dos parietales, derecho-izquierdo, dos temporales, derecho-izquierdo. Y huesos que se encuentran en la línea media y que son impares o son únicos. El hueso frontal, por ejemplo, el hueso occipital atrás, el hueso esfenoides, que forma parte de la base del cráneo y que podemos ver un poquito aquí como las alas de las esfenoides, y el hueso etmoides, que también forma parte de la base del cráneo, ¿no? Aquí está el ala mayor del esfenoides, ¿no? Que podemos ver también formando parte del cráneo, ¿no? A todo esto se llama la calota o bóveda craneana. La bóveda craneana o calota, y tenemos la base craneana, ¿no? La base del cráneo. ¿Está bien? Bueno, eso es cráneo. Trabajamos sobre, algún momento, trabajamos en el cráneo, sí, cuando hacemos, por ejemplo, tratamientos capilares, ¿no? Cuando hacemos tratamientos capilares no vamos a trabajar sobre el cráneo en sí, sino los tejidos que lo recubren, como por ejemplo el cuero cabelludo, ¿no? El cuero cabelludo, para llegar a los folículos pilosos. En tratamientos capilares que corresponden a medicina estética, tratamientos, por ejemplo, de caída de cabello, etc., ¿no? Muy bien, y en la cara, aquí sí, tenemos diferentes. ¿Cuántos huesos tenemos en la cara? Primero hay que determinar que aquí hay más huesos pares que impares. ¿Cuáles son los huesos pares? Por ejemplo, los cigomáticos. Los cigomáticos son los huesos que forman el pómulo, ¿sí? Este es el cigoma, ahí lo tienen. El cigoma se conecta con el temporal y forma el arco cigomático, ¿no? Esto es muy importante porque nosotros podemos delimitar el arco cigomático con la sola palpación. Por anatomía de superficie sería bueno que nosotros palpemos el arco cigomático. ¿Por qué? Porque cuando nosotros realizamos un tratamiento para definir el pómulo o para aumentar el pómulo en medicina estética, y esto lo hacemos con un material de relleno, y el material de relleno que debe ser utilizado en medicina estética debe ser el ácido hialurónico, trabajamos siempre sobre el arco cigomático para definir este pómulo. Y tenemos que limitar con los dedos el arco cigomático para poder inyectar ese material de relleno y definir esto. No sé si ustedes han visto estos maquillajes estos maquillajes que utilizan mucho las chicas ahora, el make-up, que definen los pómulos. Pues esa definición es justamente sobre el arco cigomático. Sobre el arco cigomático. ¿Ya? Nosotros tenemos un tejido, bueno, la grasa subcutánea, que se encuentra por delante del arco cigomático, por delante del cigoma, y que con los años, a partir de los 30, se va reabsorbiendo. Eso hace que el arco cigomático y el cigoma se vean más esquelético con los años. Entonces, cuando envejecemos, en algunas personas se nota más que en otras, el arco cigomático se ve más esquelético. Y es por eso que en ese momento incluso se ve mejor el tratamiento de relleno de esta zona, ¿no? El arco cigomático. Muy bien, entonces aquí tengamos el arco cigomático. El arco cigomático está formado por la apófisis temporal del cigomático, que es esta, y la apófisis cigomática del temporal, ¿no? Un juego de palabras. Apófisis temporal del cigomático más apófisis cigomática del temporal forman al arco cigomático, ¿no? Muy bien. Tenemos al maxilar, ¿no? El hueso maxilar. El hueso maxilar es este, ¿no? Tenemos el hueso maxilar derecho e izquierdo. El hueso nasal, los huesos nasales propios, aquí están, ¿no? Los huesos lacrimales forman parte de la cavidad orbitaria, están aquí. Los lacrimales son también llamados unguis, así los pueden encontrar. Los huesos palatinos
palatino, ya que forman parte, ¿no?, de la base también del cráneo, cerca de la base del cráneo y del tabique nasal. Los huesos o los cornetes inferiores, que son los únicos cornetes que están formados por un hueso propio, porque también hay superiores y medios, que están formados por los palatinos. El vómer, que también forma parte del tabique nasal, y la mandíbula. La mandíbula. Vómer y mandíbula son los dos huesos impares de la cara. ¿Está bien? ¿Cuántos huesos existen en la cara? ¿Cuántos huesos hay? ¿Cuántos huesos hay? ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, ¿no? No, realmente hay 14, ¿no? Porque esos son pares, ¿no? 6 por 2, 12, más 2, 14, ¿está bien? El único hueso móvil de la cara es la mandíbula, ¿verdad? La mandíbula, ¿está bien? Movilizado por los músculos de la masticación, por los músculos masticadores, que vamos a conocer en un momento, ¿no? Entonces aquí tenemos la cabeza ósea, cráneo macizo facial. El cráneo protege al sistema nervioso central, mientras que la cara protege a los órganos de los sentidos, la mayoría de los órganos de los sentidos, ¿no? Visión, ojo, gusto, boca, lengua, ¿no? Olfato, nariz, oído, ¿no? Entonces los huesos del cráneo, de la cara, están diseñados para proteger a los órganos de los sentidos, ¿no? Ahí están los huesos de la cara, como hemos mencionado, ¿no? Parte anterior e inferior del macizo óseo llamado cabeza ósea, contiene los órganos de los sentidos. El inicio también del aparato digestivo y respiratorio, ¿no? Porque por aquí aquí está la cavidad oral, sigue con la faringe y luego el esófago, y inicio del aparato respiratorio porque cavidad oral, sigue con faringe, luego laringe, tráquea, etc., ¿no? Y eso no. Ya. Muy bien, aquí están los 14 huesos de la cara. ¿Está bien? Ya los conocemos. Ahora entremos a hablar de cara superficial en sí. Y cuando hablamos de cara superficial hay que hablar de los músculos de la mímica, la arteria facial, la vena facial y otros elementos vasculonerviosos y glándulas incluso. Miren, es importante conocer los músculos de la mímica porque realizamos un tratamiento muy específico sobre estos músculos. ¿Qué tratamiento es? El Botox, ¿no? El famoso Botox, ¿no? Que es el tratamiento con toxina botulínica. Es un tratamiento